¿Cuál es el objetivo de la enseñanza espiritual? El objetivo es convertirte en un individuo pleno. Y podríamos decir también que es convertirte en un individuo pleno realizado. El objetivo de una enseñanza espiritual, de un grupo espiritual, no es formar una jerarquía donde haya un maestro, entre comillas, un supuesto maestro, y haya un grupo de discípulos que bailen en torno a lo que hace o lo que dice el maestro. Esto, este tipo de jerarquías a nivel espiritual, ya en el siglo XV se dijo a varios cabalistas que se fueron a Safed desde España que ya no era necesario. Hasta ese momento, quizá, era necesaria una estructura jerárquica donde la persona necesitaba de un líder material, un líder físico, en un cuerpo físico, para vivir alrededor de él, copiarle, imitarle, porque quizá eso era necesario en aquella época. Pero ya desde ese momento, desde el siglo XV, hace 500 años, ya la humanidad pasó a un punto donde cada uno puede realizarse como individuo pleno. Entonces, los vídeos que veis en este canal, las reuniones que tenemos, los diálogos que tenemos, los grupos espirituales, tienen el objetivo de que la persona se convierta en un individuo pleno, no en un individuo sumiso, no en un individuo que repite lo que dice un supuesto líder, que le han colocado en un pedestal. Esto no es correcto. Entonces vamos a ver algunos aspectos de lo que significa convertirse en un individuo pleno. Y aquí puedes observar en qué puntos ya has llegado a estos aspectos y en qué puntos quizá estás flaqueando. Entonces vamos a ver algunas de las características, puede haber más, pero para que os hagáis una idea. Entonces, un individuo pleno no se queja. Entonces, observar, por ejemplo, la cantidad de quejas que hay hoy en día en todos los niveles. Y quizá la queja se ha convertido en una adicción. Hace unos días habíamos visto em, cómo lidiar con una persona que se quejaba, para saber cómo lidiar con ella y para intentar no quejarnos. Entonces, observar la, la cantidad de quejas que hay constante en este mundo. Entonces, un individuo pleno huye de eso. No tiene necesidad de quejarse, porque la queja es una necesidad psicológica en realidad, de terapia. La queja es una manera de querer que el mundo sea como nosotros nos lo hemos imaginado. Es querer que los demás bailen en torno a nuestro centro. Y por eso hacemos una queja. Queremos que los demás vean el mundo como nosotros lo vemos. Y entonces formulamos una queja a los demás o al universo, etc. Entonces alguien que es un individuo pleno sabe que la queja es contraproducente, que no vale para nada, y que si uno quiere resolver algo en el mundo, va y pone los medios suficientes para resolverlo, en lugar de quejarse. En relación a esto, la persona se hace responsable de todo lo que le ocurre. Es decir, sale del modo víctima, que es otra adicción que hay. Lo que pasa es que las personas están tan acostumbradas a vivir en este modo, en vivir en modo queja, modo víctima, y llevan tantos años acostumbrados que se ha convertido en una adicción. No solamente tenemos las adicciones al alcohol, al tabaco, a los juegos, etcétera, sino que hay adicciones psicológicas ligadas o relacionadas con las emociones. Y una de ellas es el modo víctima, el modo donde los demás son responsables de lo que nos ocurre. Y por lo tanto tenemos el derecho a quejarnos a los demás sobre lo que nos ocurre. Esto a nivel social, a nivel familiar, estas dinámicas puede que valgan y tengan, digamos, su pago
por parte de las personas a las que nos quejamos. Pero una persona que está en el camino espiritual, que quiere ser un individuo pleno, no se puede permitir el lujo de no hacerse responsable de lo que le ocurre. Y por lo tanto lo que hace es, se pregunta dónde ha estado o dónde está su participación en lo que está observando, porque se da cuenta que es co-creador del mundo. Entonces lo que hace es, se pregunta, vale, si esto me está ocurriendo y si además hay un patrón que me ocurre siempre lo mismo, es decir, típico comentario de una chica que dice, es que yo siempre acabo con el mismo tipo de hombres. O un comentario de una persona es que dice, es que siempre me acaban echando de los trabajos. O es que siempre pierdo dinero cuando hago tal o cual. Sobre todo cuando se observa un patrón, es muy importante preguntarse, ¿dónde está mi participación? ¿Dónde está mi sabotaje? ¿Por qué me estoy haciendo esto a mí mismo? ¿Por qué me quedo a las puertas de aquello que realmente quiero y en el último momento lo mando todo al garete? Entonces, uno, en lugar de echarle la culpa a los demás, siempre son los otros los que no me quieren, son los otros los que no me comprenden, se pregunta dónde está su participación en lo que observa del mundo. Y en relación a esto, no pone excusas. Entonces, el individuo pleno no necesita poner excusas cuando ha fracasado o cuando no se ha cumplido aquello que quería, porque dice, vale, si esto no ha funcionado, lo primero es un gran aprendizaje para mí, lo segundo, debo hacer algo, debo em, reflexionar cuando ha habido una crisis, cuando ha habido un dolor, dolor más reflexión igual a progreso. Entonces, reflexiona para progresar, para mejorar, para hacer su vasija más fuerte, para fortalecer su vasija. Entonces, no necesita poner excusas porque las excusas están ligadas, como hemos visto, al modo víctima y a la queja. Otra cosa fundamental es que obtiene respuestas por sí mismo. Y esto es algo que una persona debe intentar desarrollar, que es crear una conexión con la inteligencia amorosa universal, de la cual hemos hablado muchas veces, de tal forma que nos llegue las respuestas directamente de esta inteligencia. Es decir, limpiar el canal con nuestro yo superior. Las personas que no se hacen responsables, que se quejan, que buscan excusas, que ponen excusas, siempre están buscando a alguien que les dé una respuesta sobre lo que tienen que hacer. No tienen iniciativa por ellos mismos porque tienen miedo a la equivocación. Y entonces, al final, y esto se da mucho en los trabajos, la persona siempre está preguntando, oye, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo siguiente que debo hacer? ¿Cuál es para que los demás le digan, mira, tú no pienses y haz esto? Entonces, la persona que no quiere ser un individuo pleno, lo que busca es que otros le dirijan la vida. En cambio, cuando tú te quieres convertir en un individuo pleno, empiezas a obtener respuestas por ti mismo. Y dices, vale, ¿cuál sería el siguiente paso en mi vida? ¿Cuál sería el siguiente paso en relación a estos proyectos? ¿Qué es qué es lo que la vida me está pidiendo en este momento? Y obtiene respuestas por sí mismo. Y se hace responsable de las decisiones que toma. Esto lleva a que se convierte en un puente entre el cielo y la tierra. Súper importante, que es básicamente el trabajo espiritual que hace la persona. Se convierte en un puente entre el cielo y la tierra porque trae los principios espirituales, los principios del cielo, y los pone en la práctica en la tierra, convirtiéndose en alguien creador. Es decir, toma la energía espiritual, forma una idea y materializa la idea en el mundo. Se convierte en un puente entre la energía creadora y la materia. Y esta es, digamos, nuestra labor esencial como seres humanos aquí. Entonces, cuando renunciamos a convertirnos en un puente entre el cielo y la tierra, lo que estamos haciendo es renunciar a nuestra esencia creativa. Cuando hacemos trabajo mecánico todo el tiempo,
estamos renunciando a ser nosotros mismos. Por eso cuando una persona hace una rutina constantemente en la cual no pone ningún tipo de creatividad, al final lo que se está haciendo es deshumanizando, se está convirtiendo en cierto modo en una máquina, a cambio muchas veces de recibir un salario muy pequeño. Pero no se da cuenta que al convertirse en una máquina va a poder ser sustituida por una máquina que lo va a hacer más rápido y mejor que él y con menos errores. Entonces, convertirnos en máquinas, convertirnos en personas que hacen lo mismo de forma rutinaria todos los días, no es una buena elección tampoco visto desde un punto de vista racional, porque el pago, si lo miramos desde este punto de vista, es muy pequeño en relación a lo que perdemos. Y otra cosa que hace un individuo pleno es que sabe lidiar con las fuerzas de los mundos espirituales, que son muchas y muy intensas, con las fuerzas psicológicas suyas y de los demás y con las fuerzas materiales. Es decir, nos convertimos en observadores, experimentamos estas fuerzas que vienen algunas veces para movilizarnos y sacarnos de nuestro centro y otras veces para ayudarnos a que volvamos a nuestro centro. Entonces tenemos que empezar a comprender cómo son las fuerzas espirituales, cómo son las fuerzas psicológicas nuestras y de los demás, cómo son estos patrones y cómo son las fuerzas materiales a las que nos enfrentamos o bajo las cuales vivimos desde un cuerpo físico. Así que espero que te haya gustado el vídeo. También esto puede aclarar un poco cuál es el objeto de un grupo espiritual, cuál es el objeto de los vídeos espirituales, cuál es el objeto mío en esta vida. En realidad es esto, pasar de un estado infantil a un estado maduro, a convertirnos en individuos plenos, que es que hacemos en realidad de puente entre el cielo y la tierra. Muchas gracias, espero que te haya ayudado.